Voy a terminar con la parte de geometría porque parece ser que no tenéis dudas. Si las tenéis, me interrumpís. Para aclararos cómo se calculan los ángulos entre elementos geométricos, en particular, cómo se calcula, por ejemplo, el ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas, R y S, se define como el ángulo entre sus vectores directores. Y esto se calculaba a través del coseno de alfa, que ya lo vimos cuando estuvimos viendo el coseno entre dos vectores, que era vector director de uno, producto escalar con vector director del otro, partido de los módulos. Ya lo he dicho en alguno de los ejercicios y lo he usado. El ángulo entre dos planos se define como el ángulo que forman o coincide con el ángulo que forman sus vectores normales. La dificultad de estos problemas es encontrar los vectores directores o encontrar los vectores normales, porque te pondrán los planos presentados de diferentes maneras. Entonces hay que encontrar la manera que necesitamos para calcular esos ángulos. Entonces, si pi1 es ax más bi más z más d igual a 0 y pi2 es a gorro, ya he dicho en varias ocasiones que los vectores normales vienen gratis. El normal 1 va a ser simplemente ABC y el normal 2 va a ser a gorro, b gorro, c gorro. Con lo cual tenemos que encontrar la ecuación general del plano o la ecuación implícita del plano para poder hacer esto. Y se define pues igual, con el coseno de alfa, que es igual a el módulo de n2 por el módulo de n1 por n1 por n2. Una vez que habéis calculado eso, se hace el arco coseno y ya te lo da gratis. Y ahora el ángulo entre un plano y una recta no se define de la misma forma, pero casi. Del plano que conocemos, el vector normal, y de la recta que conocemos, el vector director, ¿verdad? Entonces lo que se hace es simplemente lo siguiente: n por d partido de n por d, y aquí viene un poquito... viene lo delicado, que es lo que estaba intentando explicar ayer, pero debido a la desesperanza y a la apatía de la clase decidí parar. Esto es igual a el seno de alfa, no el coseno de alfa. Y os expliqué por qué. Cuando tenéis aquí el vector normal del plano y tenéis aquí la recta, tendríais que realizar la proyección de la recta aquí, ¿sí? Y calcular este ángulo de aquí, ¿vale? Pero ese ángulo de ahí no le vas a saber calcular. Tú lo que sabes es el vector director de la recta, que está aquí, y este es beta, que es 90 menos alfa. Entonces tú lo que estás calculando aquí no es otra cosa que el coseno de 90 menos alfa. Y el coseno de 90 menos alfa os dije que eran complementarios, que el coseno de 90 menos alfa es igual al seno y que el seno de 90 menos alfa es igual al coseno. Entonces lo único que estás haciendo es coger lo que tú sabes, que es el director
¿vale? Y es el normal. Y como ese no es el ángulo que quieres, ¿vale? Lo conviertes en el ángulo que quieres porque son complementarios y entonces te da el seno. Es la única cosa que es diferente, que hay que cambiar con el ángulo de la recta y el plano. Se calculan de manera muy fácil. Pero antes de hacer nada de esto, tenéis que probar qué tipo de plano y recta tenéis o qué tipos de planos. Por ejemplo, si los planos son paralelos, no tenéis que hacer nada. Van a ser paralelos si sus vectores normales son proporcionales, con lo cual calcular su ángulo, si los planos son coincidentes, es que es el mismo plano, ¿vale? Y si la recta es paralela al plano, pues estáis en la misma situación, ¿no? Entonces, primero hay que discutir qué les pasa y después ya se calculará. Si no sois capaces de discutir qué les pasa, poneros a calcularlo directamente, que algo de puntos os darán por saber la fórmula, ¿vale? Entonces, esto es muy mecánico, no tiene mucha complicación. Bueno, pues esos son los ángulos. Entonces tenemos el ángulo entre recta y plano, el ángulo entre dos planos y el ángulo entre dos rectas. Y ahora voy a hablar de distancias, que es el otro problema geométrico. También hemos hecho problemas de distancias ya en alguno de los ejercicios que os he presentado de la EBAU. Y son fórmulas que hay que aprenderse. Os puedo decir un poquito de dónde vienen, pero realmente os las tenéis que aprender. Bueno, la distancia entre dos puntos P1 y P2, o A y B, con coordenadas A1, A2, A3, B1, B2, B3, es súper fácil. Es la distancia que conocéis de siempre, ¿no? Bueno, pues la distancia entre A y B coincide con el módulo de vector AB y es simplemente la raíz de la resta de las primeras coordenadas, la resta de las segundas coordenadas al cuadrado, ¿no? Que te queda B1 menos A1, B2 menos A2 y B3 menos A3. Entre un punto y un plano. ¿Vale? Digamos que el punto es exterior, si nos importa. Esta, ¿no? Esa distancia es la que queréis calcular. Bueno, pues es simplemente evaluar la ecuación general del plano en el punto y dividir por el módulo del vector normal. Es así de simple. Metes en la ecuación del plano el punto y lo divides por A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Súper fácil. ¿Qué conoces del plano? Su ecuación general, que tiene un vector normal. Estáis dividiendo por el módulo del vector normal, ¿vale? Es súper fácil esta. Un punto y una recta. Para mí, esta y de las rectas que se cruzan es la más difícil. Y es difícil hasta cierto punto.
Os lo voy a dibujar para que veáis la situación. Aquí tenéis el punto P, ¿no? Y de la recta pues vais a conocer un punto Q y el vector director, ¿verdad? La distancia entre uno y otro es la perpendicular que cae del punto sobre la recta. Es la distancia más corta, ¿no? Pero tú tienes el problema que lo que conoces es otro punto, que no tiene por qué ser justo el de corte de esa distancia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros que contengan una perpendicular de un punto a una recta? Pues fijaros, lo que sabemos nosotros es la regla del paralelogramo. Podemos formar este vector, ¿verdad? Y podemos coger, voy a ponerlo un poquito más grande, el vector director de la recta, pues simplemente para que veáis cómo formo el paralelogramo. Ahora tengo, ¿no?, ese paralelogramo. Entonces lo que me están pidiendo ahí es la altura del paralelogramo. La altura del paralelogramo estaba relacionada con el área del paralelogramo, ¿verdad? Entonces os recuerdo, el área es igual a la base, ¿verdad?, por la altura. ¿Qué es la base? El vector director, ¿no? Es el módulo del vector director. Es la distancia de aquí a aquí, que es el módulo del vector director, ¿no? ¿Qué es el área? Es el módulo, ¿no?, de este por este en producto vectorial. ¿Os acordáis que hicimos lo del producto vectorial para conseguir el área de un paralelogramo? O sea que sería D por PQ. Me da igual que pongáis PQ por D, QP, me da igual, porque es un signo y el valor absoluto se los come, ¿vale? Eso te va a dar un vector del cual que calculas el módulo. Y esto es lo que buscas. Así que simplemente la distancia de P a esa recta es, cógete un punto cualquiera de la recta, el que tú quieras, cógete un punto de la recta arbitrario, que eso es muy fácil de calcular, ¿no? Y calcula el producto vectorial de vector que te forma el punto que quieres con ese punto cualquiera, para después dividirlo por el módulo del vector director. El que tú quieras, Q, el que quieras. No hay uno en particular. No es difícil de acordarse tampoco. Pues voy ahora con rectas. Las rectas, ¿qué puede ocurrir? Las rectas se pueden cortar. Si se cortan, la distancia es 0, porque es la menor de las distancias. Entonces, lo primero que tenéis que distinguir es qué les pasa a esas rectas, porque si se cortan, la distancia es 0. ¿Vale? Si las rectas son paralelas, si se cortan, ¿vale?, la distancia entre recta 1 y recta 2 es 0. Si son paralelas, es tan fácil como coger un punto de aquí y hacer la distancia entre ese punto y la otra recta, que ya la acabamos de ver.
distancia entre un punto de R1 y R2, que ya está visto. El problema es cuando se cruzan. Si se cruzan, ya sabéis que para que se crucen a mí me gusta hacer el cubito porque se ve mejor así, ¿verdad? Si se cruzan, que una esté por aquí y la otra por allá, ¿no? Hacemos el mismo estudio que hemos hecho anteriormente. Consideramos el volumen del paralelepípedo, ¿vale? En el volumen del paralelepípedo, bueno, es que este le he hecho regular. Vamos a ver. Ya sabéis que dibujar, es que un paralelepípedo recto no me va a servir. Este me va a servir. Este está muy bien dibujado. Fijaros por un momento lo que ocurre. Cuando las rectas se cruzan, ¿vale? Tenéis esta recta, olvidaros de los vectores directores por un momento, considerad las rectas, y esta otra, ¿no? Una está en el suelo, ¿no? Y la otra está por ahí. Bueno, pues lo que ocurre es que tú puedes formar un paralelepípedo con un volumen, ¿verdad? El paralelepípedo que vais a formar es el paralelepípedo que te da dos puntos de la recta, ¿no? Si esta es la recta S, tenéis P de S, si esta es la recta R, tenéis P de R, ¿no? Eso te da un vector, ¿sí? Luego vais a tener otros vectores, que va a ser el director y el director de S, ¿no? Entonces esos tres vectores te forman un paralelepípedo, ¿verdad? Y yo sé calcular el volumen de un paralelepípedo. ¿A que sí? Bueno, pues el volumen del paralelepípedo me he quedado sin hoja, es el producto mixto de PS, PR, los puntos que queráis otra vez, ¿vale? PR, PS, DR, DS. Pero por otro lado, sabemos que el volumen del paralelepípedo es área de la base por la altura, ¿no? La altura aquí me la han dado como D, ¿sí? Y esa D cae perpendicularmente a la recta que yo quiero, ¿lo veis? Esa es la que busco, esa es la distancia que busco, esa D. Entonces, esto es la altura, lo que busco, ¿no? La distancia es la altura. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente calculo el área de la base, que es un producto vectorial. Y digo que la distancia entre dos rectas que se cruzan, que primero hay que probar que se cruzan, que ya os dije cómo se probaba esto. Voy a poner R y S, mejor. Es igual al paralelepípedo, el volumen del paralelepípedo, un punto de S, otro punto de R cualquiera que me formen un vector, y lo voy a dividir entre el área de la base. Fijaros que este vector de aquí es justo este de aquí, lo he trasladado, con lo cual son los vectores directores de las rectas. El producto vectorial de las rectas. Y ya está. Esos son todos los problemas geométricos que os pueden dar. No os voy a enseñar más problemas, excepto que si os ponen a hacer el punto medio, es la suma de las coordenadas partido de 2. Si os ponen a calcular un tercio de un vector, pues eso es ya razonar, lo multiplicáis por una constante. Os pueden preguntar cosas así.
divide esto en 5 partes y dime cuál es este vector. Bueno, pues lo dividís, o te pueden pedir lo dividís por 4/5 o lo que sea, es fácil. Las coordenadas de 1 son 4/5 de las coordenadas del grande, ¿no? Pueden pedir cosas así. Y os pueden pedir simétricos respecto a un plano y os pueden pedir simétricos respecto a una recta. Y eso tiene un proceso y no lo voy a enseñar. O sea que esos apartados, si aparecen, los dejamos en blanco porque no hay tiempo, ¿vale? Entonces voy a hacer una parada aquí.